Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el pulso de la realidad. Enseguida más sobre la operación Fariña, otra operación que está saliendo a la luz. Hoy la ex abogada de Fariña dio un testimonio muy importante y se suman más elementos para todo un guión preparado en el propio Ministerio de Justicia. Y enseguida te vamos a contar también las revelaciones de cómo el fiscal Stornelli había mandado a espiar a la pareja, a la expareja de su actual pareja. Es difícil, pero es todo, Stornelli mandó a espiar a la expareja de su actual pareja. Y enseguida te vamos a comentar también qué es lo que está pasando. Y además recuerde, ¿no? 10 días en rebeldía el fiscal federal Carlos Stornelli. Pero estamos reflejando, recién lo hablábamos con el doctor Carlos Heller, vamos a recuperar enseguidita los datos de la economía, los datos de la realidad, los datos de la población. Te dábamos recién estas informaciones de cómo ha aumentado la brecha entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Y fíjate vos la última encuesta para El Cronista del mes de marzo de la encuestadora D'Alessio Airol Berenstein. Le preguntan a la sociedad, ¿cómo está la economía respecto al 2018? Peor, 86% de la población que dice que la economía hoy está peor que el 2018. Esta es la percepción de la realidad de la población de lo que... Es una de las encuestadoras más serias, siempre lo digo, D'Alessio Airol Berenstein, para el diario El Cronista. Cuando el ministro Duhovne dice, lo peor ya pasó, la gente le contesta que la economía hoy está peor que hace un año atrás. Mejor, solo un 12%. Los ricos beneficiados por este gobierno, no sabe 2%. Vamos a la otra placa, otra de las preguntas que le han hecho a la población. ¿Cómo estará la economía en un año, ya hacia el futuro? Peor, el 56% de la población. Mejor, 37%, no sabe 7%. La incertidumbre económica, las expectativas económicas de la población son cada vez más negativas. Esto es lo que se vive en el día a día. La próxima. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno? Esto, mala, 69%. Es uno de los índices más altos que logra el gobierno de Mauricio Macri. Le preguntan a la población, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno? Mala, 69%, la más alta. Buena, 28%, es el núcleo duro de Cambiemos, es la misma intención de voto que tiene hoy Macri, no sabe 3%. Y los temas que más preocupan, fíjese, inflación 93%. Lo que el gobierno no sabe combatir le preocupa al 93% de los argentinos. La inflación, el día a día, el descontrol diario de precios. Incertidumbre económica, 78%. Acá entra, no sabe la gente que tiene temor a perder el empleo, el desempleado, el que no llega a fin de mes, el que no sabe cómo va a estar el mes próximo, entra en esta incertidumbre económica. Inseguridad, tercero, 63%. Falta de crecimiento, 51%. La impunidad del gobierno anterior, 38%. Deudas en créditos y tarjeta, aparece este ítem. Nunca aparecía en las encuestas anteriores. Aparece ahora. Le preocupa a la gente estar endeudada en créditos y tarjetas, 38%. Subsidios a quien no lo merece, 37%. Y fíjese,
Corrupción del gobierno actual, 36%. Casi el mismo porcentaje de lo que le preocupa de corrupción del gobierno anterior. Muy interesante, refleja la realidad de lo que se vive en muchos aspectos. Vamos al día a día. Lo que necesita cualquier familia, lo que necesita un chico, leche y carne para su crecimiento. Hoy, 2 elementos prohibitivos. Yo le contaba antes, hoy, la verdad, me quedé sorprendido. Un supermercado de marca nacional ofrecía como oferta, con un cartelón así, oferta, 1 litro de leche en botella a 60 pesos. ¡Oferta! Ya estamos para cualquiera. Fernando, vamos, Fernando hizo un trabajo sobre esto, ¿no? Cómo la carne, cómo la leche se han convertido ya en elementos prohibitivos para la canasta. Así es, y refleja lo que vos planteabas recién en la encuesta previa. Cuando la gente tiene incertidumbre sobre lo que viene, deja de hacer todo, claro, deja de tomar decisiones, y eso va generando mayor recesión porque claro, la retroalimenta. Esto es el consumo por habitante por año de carne. Es un informe de la Cámara de la Industria que sintetizó muy bien la Universidad de Avellaneda. Primer trimestre, 49.6 kilogramos, esto es por habitante. En el 90 era 78 y en el 2002 58. ¿Te das cuenta lo que fue? Mirá, 2002 era el peor año, crisis política, económica y social de la Argentina, y había un consumo de 58 kilos. Estamos, mira, en las peores marcas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora la gente, los productores la exportan. Los frigoríficos no son los productores a veces ni se benefician de esto, pero los frigoríficos sacan ventaja de esto y lo exportan. El gobierno contento, claro, porque dice, nosotros necesitamos divisas. Si no se consume, se exporta. Y eso es bueno para el país. Un razonamiento que va en perjuicio, por supuesto, pero de ¿cuánto los aumentó ciudadanos? La carne para la gente? La gente no puede, ahí está. Ahí tenemos la gente hoy no puede comprar carne. ¿Cómo no van a exportar si la gente no puede comprar para comer? Lo aumento. 6.4 marzo, 71% marzo 19 versus marzo del 18. Esto es en un año. 71%. 20 puntos más que la inflación promedio de la economía. Y esto tiene que ver con el efecto que tiene sobre el consumo y el efecto sobre la exportación. Porque como exportan, sube el precio de la exportación, te lo trasladan a los mostradores, hace que la gente no pueda consumir, más saldos exportables, menos consumo interno. Y este 6.4 de marzo se sostiene en abril, ¿eh? En abril no frenó la escalada de precio de la carne. Qué bárbaro. Por lo tanto vamos a tener un índice paralelo, parecido. Habló hoy Alberto Williams, ¿no? Que es tradicional de los la carniceros. Carne. Exactamente. A ver qué decía. Sí, es tremendo. Es terrorífico la situación que está pasando en la carnicería hoy. Ha sido en estos últimos meses, de diciembre hasta ahora, que tuvo esta suba tan importante, que no se ha recuperado para nada. Al contrario, cada vez merma más el consumo, cada vez la gente puede comprar menos. Hemos pasado muchas de estas, límite de faena, todo, pero como esta, que la gente no tenga poder adquisitivo, no. Esto es la hecatombe para los comercios. Bueno, lo que dice se refleja en cuando las familias entran y compran 2 bifes, un bife. Y hay que ver cómo repercute que el rey de la carne esté prófugo, ¿no? Hay que ver cómo repercute. Vamos a la leche. Esto es leche. El otro gran debate, cuando uno habla con el gobierno y le preguntan, ¿están preocupados por el tema de la leche? No. No hay faltante, nosotros vemos que hay leches en las góndolas. Claro, a no 60 pesos el litro. Bueno, es una cuestión de mercado. 42 pesos es el precio más barato hoy del litro de leche. 42 pesos. Si la conseguís. En muchos supermercados no hay. Pero no conseguí la Armonía, que estaba más barato. Pero la Serenísima en muchos está 46, está 46, 48 el litro en sachet. Caída de venta en 3 años, 14.2%. 14.2% en 3 años. Esto es todos los productos lácteos en conjunto, ¿no? Es todo lo que cayó. Esto es también un trabajo que sintetizó la Universidad de Avellaneda. Y si esto parecía mucho en 3 años, mirá lo que pasó en enero. En enero, que vino el pico tan fuerte de aumento. ¿Vos sabés por qué subió tanto la leche en enero?
Se mezclaron factores climáticos que dice el gobierno, se mezclaron factores como el cierre de tambos y se mezcló que el gobierno decidió hacer una gran compra de leche para todo el año sin tener en cuenta el efecto que iba a tener sobre el resto del comercio. Y todo el precio que el sobreprecio que estamos pagando los consumidores hoy cuando compramos leche, tiene que ver con una mala decisión estratégica del gobierno en el momento de hacer la inversión de la compra de leche. 5.8 aumentó en enero, bajó en enero el consumo. Tremendo. Y esto se refleja también en la producción, porque hubo mucha menos producción. Los tambos que cierran por día. Bueno, 4 de cada 10 hogares experimentan inseguridad alimentaria en el Gran Buenos Aires. Este es un dato tremendo. 13% de los niños y adolescentes sufrieron hambre en el último año. Esta es una encuesta que difundimos hace poco. Sí. ¿Te acordás que la presentamos? Estuvimos acá, la presentamos hace poco. 4 cada 10, inseguridad alimentaria. Chicos que no pudieron alimentarse, ya no correctamente, chicos que sintieron hambre, Tremendo. que es mucho peor todavía. Estamos hablando de 2 elementos básicos, carne y leche, que hoy no están al alcance de familias que lo necesitan. Macri lo hizo. Pasamos, gracias Fernando. Señor. Buen fin de semana, gracias. Muchas gracias. Gracias Fernando Alonso por los informes. Muy bien, te lo adelantaba, en esto que se está viviendo de todo el destape de no solamente los aspectos de ilegales, de causas armadas, de aprietes a jueces, escuche lo que reveló hoy el juez Carzoglio, el juez de garantía de Avellaneda, que le hicieron un jury de enjuiciamiento porque se negó a mandar a prisión a Pablo Moyano. Ya se sabe, los 2 agentes de la AFI que lo fueron a visitar, Carzoglio lo denunció el año pasado. Ayer, en la comisión bicameral, el titular de la AFI admitió que le habían enviado a Carzoglio 2 agentes de la AFI. Él dice que era porque querían saber si finalmente a Pablo Moyano lo iban a meter preso, porque eso iba a poder despertar malestar social. Escucha Carzoglio lo que cuenta sobre la visita de los 2 AFI. Vinieron para pedirme para transmitirme el interés del presidente de la Nación en cuanto a detenerlo a Pablo Moyano, y textual, ¿no? Me dijeron, estamos obsesionados con la detención de Moyano. ¿Y esas 2 personas que cuando lo visitaron, estos 2 agentes de la AFI, solamente le transmitieron verbalmente o le llevaron alguna instrucción? No, sí, mandaron a las 2 horas, me ofrecieron enviarme un borrador de la orden de detención. Le dije, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando venga la causa voy a ver qué elementos tengo. Y a las 2 horas trajeron en un sobre cerrado, vino una secretaria con el borrador, que lo tengo en caja de seguridad del banco. Tengo 2 borradores. Un borrador que oportunamente le fue entregado al doctor Vitale de Lomas, y un borrador que me mandaron a mí. ¿Borrador con la sentencia, con la orden de detención de Pablo Moyano? Sí, con la orden de detención, sí. Bueno, escuchó bien, ¿no? Le habían mandado el borrador para que Carzoglio ya firme desde la AFI. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos jueces en la Argentina de hoy firman resoluciones que ya les llegan escritas desde la AFI? Porque Carzoglio tuvo la valentía de denunciarlo, porque lo denunció en su momento, y se negó, porque dijo no había prueba para la detención de Pablo Moyano. Carzoglio se negó, lo contó, lo reveló, lo denunció. Ahora, ¿cuántos jueces en la Argentina de hoy firman calladito a la boca resoluciones que le llegan armadas desde la AFI? Una vergüenza. Muy bien, espionaje familiar. Juan. Así es, Gato, no estamos tan errados cuando decimos que Stornelli de alguna manera espiaba a la pareja, a la actual pareja. ¿Por qué? Porque lo hacía a través de la ex pareja de su novia, ¿sí? De su esposa, de la chica de apellido Modet. Bueno, la realidad es que hoy te vamos a mostrar que Marcelo D'Alessio ya venía planificando ponerle droga a este piloto peruano. Recordemos en los chats, el propio D'Alessio le sugiere
en ponerle en una valija droga, dice, te avisamos y lo cortamos a cabo en Estados Unidos. Recordarán que el propio Stornelli es quien le preguntaba a D'Alessio si había novedades del peruano. El peruano es Jorge Castañón, es un piloto de una aerolínea low cost muy conocida, y el propio D'Alessio en este audio que vamos a pasar ahora en exclusiva en C5N le refiere a Echevez que está instalando una operación contra un peruano que se suponía que traía cosas acá, que era bagallero, que traía iPhone, que traía distintos elementos. Bueno, la mujer de Stornelli es bagallera, vende justamente cosas que vienen de Estados Unidos. Tal vez por eso Stornelli estaba investigando, los traía él, los elementos que vendía su actual mujer. Bueno, la realidad es que el propio D'Alessio acá le refiere a Echevez y le habla directamente de la operación contra la expareja de la mujer de Carlos Stornelli. Escucha. Siempre nos marca Carlos, desde la playa, desde la mesita que es de él, donde está sentado, donde vos ya lo viste. Sí, sí. No hay nadie más que vos, hoy en Argentina no hay nadie más que vos que sepa desde qué mesa, con qué celular opera él. Hoy habló 6 veces conmigo. Bien, hablamos de peruano y hablamos de un tipo que está viniendo a la Argentina que dice que es piloto de United y nos dimos cuenta que es falso. Estoy en este momento viendo cómo detener a un tipo que está llegando a las 0 horas de hoy por United. Sí, así. Es piloto de una empresa que se llama United Express y se hace pasar como piloto de United Airlines. Y pasa valijas como si fueran pilotos dentro de los acuerdos que tienen los pilotos que pagan $50 el iPhone. Y no es piloto 70. el tipo. No, es piloto de Estados Unidos, es piloto de una empresa low cost que va de Dallas a Florida. Un temerario. No está trayendo iPhone, está trayendo paloma. Bueno, hermoso, hermoso. D'Alessio diciendo, estoy viendo cómo detengo a un tipo, él. Ya otra función de D'Alessio, ¿no? Y fíjate que D'Alessio le metía fichas a Carlos Stornelli y le decía, si viene a la Argentina no es por trabajo, le daba a entender que venía por otra cosa, tal vez relacionada justamente a la pareja de Carlos Stornelli. Bueno, el propio abogado del señor Stornelli, del fiscal que está en rebeldía, como bien venimos marcando en este programa, hace ya 10 días, se refirió justamente al espionaje que encargó un fiscal federal, porque parece ya cualquier cosa, un fiscal federal encargó una tarea de espionaje a un espía, a un agente de inteligencia, que se planteaba la posibilidad de plantarle droga a este sujeto, al peruano, piloto de una low cost, y acá el propio abogado de Stornelli explica por qué lo hizo. Bueno, textualmente fue una pajería, escucha. Es un seductor, es un tipo seductor con el que uno se engancha, divertido, entretenido, tiene siempre información de cosas. Una vez cae en la chusmeada. D'Alessio estaba investigando a la pareja de la ex mujer del fiscal Carlos Stornelli, con el aval de Stornelli, por más que él lo niega. Le pidió Stornelli o no a D'Alessio que siguiera al ex, creo que o la pareja de su ex mujer. Si es como cuentan, yo no sé si hasta no es una historia de amor. A mí me ha pasado en mi vida estar saliendo con alguien y tener una sospechita que no me era del todo fiel, por ejemplo. A mí me parece realmente, somos todos grandes, una pajería lo que estamos hablando de este tema. Una Dios sospechita. Uno no sabe ya si reírse, si escandalizarse. Te cuento, Gato, que En medio de todo esto había un fiscal federal, el que está en rebeldía desde hace 10 días, en el medio de todo esto, Miren el nivel, por favor. Sí, y porque el fiscal tenía una sospechita, le iban a plantar droga a una persona. Increíble. Hoy se presentó el abogado de esta persona, del damnificado, de Jorge Castañón. Se presentaron hoy en el juzgado de Dolores. Probablemente la semana que viene sean citados a declarar. Pidieron ser querellantes en la causa. Claro, están claramente afectados. Han presentado un escrito. La semana que viene probablemente tengamos novedades de esto. El ex de la pareja de Stornelli, entonces, también metido en esto por las sospechas, por los celos, no sabemos, que tenía el fiscal sobre la mujer. Gracias, Juan, Por favor. Gracias. Doctora Mónica Cuñarro, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué le refiere, fiscal, usted desde hace tantos años? ¿Qué le pasa cuando escucha, cuando ve, cuando se entera de todo este escándalo que está surgiendo a la luz? Estoy tratando de pensar en alguna palabra porque, digamos, el tiempo en la televisión es muy corto como para desarrollar ideas con profundidad. Una gran denigración institucional
en la justicia. Una gran denigración en la justicia, pero no en toda la justicia, sino que tiene que ver con un nicho específico de la justicia. No es la primera vez que lo digo, no soy la única que lo dice, la mayoría lo piensa de la misma manera, mis colegas jueces, fiscales, funcionarios, simplemente o no tienen la oportunidad de poder expresarlo en un medio como yo, o más del 80% tiene miedo. Claro. Miedo. A los carpetazos, a este aparataje. Miedo a que el poder ejecutivo los traslade. Miedo a que se pidan juris y fundamentos. Miedo a que se pidan informes por un tuit. Miedo porque se los querelle. Estoy hablando de casos, doctores Delgado, Rodríguez, sí, querellados por el titular de la AFI. El doctor Dilelo, que tiene todos los días que dar explicaciones porque es una investigación preliminar, fiscales por poner un tuit, digamos, una cosa mínima de libertad de expresión. Entonces, esta denigración, o digamos, esta falta de confianza en la justicia, que es injusto decirla con todas porque la mayoría de los jueces y fiscales no son así, lo que me merece es que a esa denigración, a esa falta de institucionalidad en ese sector, ¿cómo hay que repararla? Con más democracia y mayor institucionalidad. Muchas veces he hablado con usted, pero en ámbitos académicos, que el tema de la justicia no ha sido un tema de agenda de ningún partido político ni ningún político. Creo que la única vez que estuvo en agenda como tema, y era lógico, fue durante el regreso a la democracia. Es decir, ese regreso a la democracia despertó desde cambios de los programas en las universidades, proyectos de reformas judiciales, estaban a cargo en ese momento del doctor Julio Mayer. Después se ha hablado, pero lo cierto es que no se llega a que un sector de Comodoro Pi, un sector de jueces y fiscales tengan relaciones promiscuas con espías orgánicos, inorgánicos, que el Estado utilice espías orgánicos, inorgánicos para hacer operaciones, para vigilar o espiar, si esto fuera cierto, a ministros de la Corte, socios de jueces de la Corte, periodistas, jueces, fiscales, ni tampoco que haya más de algún fiscal involucrado y más de algún juez. Entonces, yo la verdad es que no estudié esta carrera ni las especializaciones que tengo para decir qué barbaridad. Claro. Qué tremendo. Qué grave. No estudié para eso. Es una vocación que elegí y que la ejerzo todos los días. El fiscal es un servidor público, como un docente, como cualquier persona que está trabajando en el Estado. Entonces, la mejor manera que el colega, yo no sé si es responsable o no el doctor Stornelli, lo que sí creo es que es un deber ético de él. No voy a ponerme en jueza porque no soy jueza. Obvio. Sino que las pruebas lo dirán, si eventualmente se llega a un tribunal oral, en un juicio público, se verá si es responsable. Lo que sí, como funcionario público, y mucho más cuando se habla de corrupción, o de este gobierno del que pasó o de cualquiera, es innegable, es que la vara debe ser superior a la superior que ya estaba instalada. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, presentándose en la justicia y explicando esto que acabamos de ver, o todo. Claro. Tal vez sea verdad o tal vez no. Y también haciéndolo en los organismos de control. En este caso la Procuración le pidió explicaciones. Varios de nosotros estamos convencidos que el Procurador General interino, ser un Procurador General interino en el medio de este clima no es sencillo. No, claro. No quiero decir que es, digamos, está debilitado, pero no sería lo mismo que un procurador elegido como corresponde por el Parlamento. Esperamos que urgentemente, por la gravedad institucional, se remita al lugar de control, que es el Consejo Evaluador, y que el Consejo Evaluador diga corresponde o no corresponde, ya que no se han tomado otras medidas. Yo no pido que se lo
eche o exonere. Una suspensión preventiva, una licencia, ¿para qué? Para que tenga la posibilidad de dar y rendir cuentas. Como hizo el procurador Contegrán en la provincia de Buenos Aires respecto a bidones. Por ejemplo, pero digo, que me parece, aparte de enfatizar que el fiscal o el juez es un servidor público y la mayoría lo son. La otra cuestión es que nosotros tenemos que rendir cuentas de nuestros actos. Es obligación que un juez y un fiscal rindan cuenta de los actos. La sociedad, en aquella encuesta que usted pasó, en el otro bloque, hablaba de temas que directa o indirectamente están relacionados con nuestro trabajo. Que la gente quiere o le interesa el tema de la corrupción, bueno, no se puede esperar 20 o 30 años para saber si el predio de la rural fue vendido en forma corrupta o no. Eso no puede volver a pasar más. ¿Cómo se soluciona? Para no decir qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, algún tipo de participación popular en estos hechos de corrupción, recortando los plazos, que sea un compromiso de todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía, porque aquí se necesita también para esto compromiso de los ciudadanos. Hablaba de la transparencia de los actos y el deber que tiene el juez y el fiscal de rendir cuentas. A mí me parece gravísimo. A ver, Carzoglio dijo, me acercaron distintos documentos. Sí. Lo llamaron y dijo, me amenazaron de muerte. Esto lo decía cuando no teníamos un procesamiento, que si bien no está firme, a ver, alguien es indagado, luego de esto procesado, como el señor D'Alessio, porque hay una red de espionaje que está investigando el doctor Ramos Padilla, con quien no tengo ninguna relación personal. Déjenlo investigar. Obvio, claro. A ver, la tarea es simple, vamos a poner ejemplo, el doctor Bonadío, causa Cuaderno, fantástico, investigó esa causa, los fiscales hoy, que no se caería de ninguna manera, hoy están en condiciones, y a mí me parecería sano y republicano, que pidan que se eleve a juicio. Hay personas privadas de su libertad y otras no. Fantástico, si el código lo permite. Es decir, no es que no hay código, no hay mecanismo de control. Que vaya a juicio oral y con pruebas válidas, es una causa que al no haber menores se puede publicitar. Ahora, está bien, doctora, ahí usted recién hablaba de la vara, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué acá se le permite y se le dio a Bonadío todo y al otro juez que puede estar frente a un hecho muy grave, se le obstaculiza, el mismo fiscal, el fiscal Curi? Ayer el propio juez le tuvo que poner un poco los puntos sobre las IES para decirle, tengo que seguir avanzando en mi trabajo. Digo, ahí también hay un manejo clarísimo de doble vara. Para uno todo, para el otro, como no le conviene al poder, nada, y vamos a perseguirlo, pedirle juicio político y sacarle la causa si es posible. Con la misma complicidad de muchos jueces y fiscales, ¿no? Bueno, el tema es tan grave que usted también decía, uno no sabe a veces si tratar de desdramatizar la situación, digo, porque después de lo que estoy diciendo, creo que la industria que más ha crecido en el país ha sido la de los trolls, voy a tener que soportar que digan cualquier cosa. Pero bueno, dicho esto, la Corte y el Consejo de la Magistratura tienen la obligación de dar los recursos que necesita el juez. Ese todo que usted habla que se le da a un tribunal y a otro no, hay mecanismos, no es que no hay. Una de las tantas asociaciones en las que participo no ha hecho un comunicado, pero sí la lista en la que participo, que es la lista celeste, que es la lista que no ganó. Nosotros hemos sacado un comunicado exigiendo que se den recursos, hemos hablado de institucionalidad, se ha hablado de ilegalidad, es decir, se han hablado de estas cosas como lista, requiriendo, reclamando y acompañando. Ahora en este momento le toca a este juez, pero puede ser otro. Con respecto al colega, con respecto al doctor Curi, no voy a hablar de un colega, voy a recurrir a hablar desde el punto de vista marco de la figura del arrepentido, de la tarea que tiene que llevar adelante un fiscal. Después, si se desempeña mal o bien, hay mecanismos de control y a eso sí me voy a referir y los voy a reclamar. La figura del arrepentido es una figura que nosotros estudiamos, o el colaborador, como se llaman ahora, desde hace más de 20 años. No es algo nuevo. Ahora el tema es el modo. En un
casos el modo sería utilizado de una manera, lo cual desconocemos, sabremos si llega en algún momento a tribunal oral, por eso digo, hay mecanismos. Y acá, por lo menos por lo que sabemos, ya se sabe que hay una investigación en trámite, que va a ser filmada, que va a haber actas, que las actas van a ser protocolizadas, y el fiscal tomó la decisión que tomó, que yo no la voy a evaluar. Digo que el modo y la figura ameritan, como mínimo, y es algo que nosotros lo venimos hablando. Cuando hablo de nosotros, hablo de los que estamos en el tema de justicia, que el procurador saque una resolución general que concretamente diga cuáles son las reglas que esa figura tiene que tener. Y por último, y no es menor, y me parece gravísimo, como falta, no es que no hay control, es que no se constituye la bicameral. Claro. El Parlamento tiene una comisión bicameral de control de Ministerio Público que está paralizada. ¿Cómo ante hechos de tanta gravedad el Parlamento, que es el ágora por antonomasia en la democracia, y por eso digo más democracia, tiene que convocar en forma urgente a todos a que expliquen, porque es el ámbito donde estas cuestiones se deben controlar? Ahora continuamos, doctora. Leopoldo Muro, buenas noches, Leopoldo. ¿Qué tal? Estamos hablando de algo que usted había denunciado hace un tiempo atrás, lo de Garabano, Fariña, que ahora se va confirmando y va saliendo a la luz otra operación en un ámbito del ministro de Justicia. Gravísimo también, ¿no? Absolutamente. Ahora, yo quiero decirte, más allá de que después entremos en algún detalle sobre esta cuestión, hace que esto empezó a tratarse, a discutirse, a descubrirse, ya creo que pasó 2 meses. Sí, febrero. Yo creo que es tiempo suficiente como para sacar algunas conclusiones. Probablemente yo tengo la libertad de hacerlo desde la política. Los fiscales, los jueces están más limitados porque lo tienen que hacer desde el campo jurídico, pero eso no significa que las valoraciones que nosotros podemos hacer no tienen la misma fuerza en términos sociales que tienen la sentencia de un juez o las opiniones de un fiscal. Yo a esta altura creo tener un panorama bastante claro de qué es lo que está pasando aquí. Y no quiero quedarme exclusivamente en lo que a esta altura es casi, después de 2 meses, una cuestión de naturaleza secundaria, que es el caso de Alessio o incluso el propio rol del fiscal Stornelli. Ellos en realidad son piezas de un engranaje que tiene una característica mucho mayor. Esto es consecuencia de que se aplicó un método desde el 2013, 2014 en adelante, inspirado fundamentalmente en el entramado entre la Embajada norteamericana, un sector del Poder Judicial y el Grupo Clarín, que tenía como objetivo sembrar el odio para producir en la sociedad determinadas reacciones contra aquel gobierno. De ahí se originaron, con financiamiento de los fondos buitres, campañas muy intensas, el famoso tema del supuesto asesinato de Nisman. Dicho sea de paso, hay un fiscal de la Cofradía Pro que le están pidiendo una tarea aún más sucia que a Stornelli, que es que fabrique un asesino para Nisman, al fiscal Tayano. Exacto. Y les dio resultado, porque el tema del memorándum, el tema de la causa de dólar futuro, todos disparates que no eran judiciables, el tema de, bueno, el tema Nisman, la denuncia de que Nilda Garrey y Máximo Kirchner tenían 45 millones de dólares en el exterior. Bueno, todo eso tuvo un impacto electoral indudable, tuvieron éxito. De ese modo lograron instalar el gobierno que ellos querían instalar y generaron en la sociedad un voto que fue más por reacción que en favor de. Era el voto contra la yegua, contra la corrupción, contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Y qué decidieron entonces? Eso que venía desde afuera, como tuvo éxito, lo institucionalizaron a partir de que asumió Macri como una política de Estado y con protección estatal. Es como cuando se produjo el pase de las 3A al terrorismo de Estado. Acá se produjo el pase de esta metodología al terrorismo mediático y judicial, con compromiso estatal.
en el que están vinculados el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la AFIP y, por supuesto, la AFI. Todo eso se resume en la llamada mesa judicial que tiene el presidente. La primera vez en la historia democrática que hay una mesa judicial que se anuncia con bombos y platillos a qué hora se reúne, dónde, etcétera, etcétera, que analiza todos estos casos. Cada uno ha cumplido un rol. La AFI cumplió un rol. ¿Cuál fue el rol de la AFI? Bueno, de entrada, inventar algunas causas, tratar de separarlo a Casanelo de una de las causas, diciendo de que prácticamente tomaba el té con Cristina todos los días. Todo eso terminó muy mal. Terminó el testigo que habían implantado, procesado por testigo trucho. Eso lo hizo el fiscal Miragaya desde adentro de la estructura de la AFI, fiscal que llegó a esa estructura junto con Magdalani y Arribas. Que ayer confirmó Arribas que trabajó ahí en la AFI. Exactamente. Que ya no está más. Salió mal el operativo porque se frustró y además dejaron marcados los dedos. Sí, y los están investigando. Segunda operación que intentaron desde la AFI, también con Miragaya. Quebrar los hijos de Báez para que se transformaran en arrepentidos e imputaran a Cristina Kirchner. Salió mal. Entonces, en ese momento en la AFI, ¿qué decidieron? Dijeron, no, bueno, esto está saliendo mal, andate, Miragaya. Lo sacaron a Miragaya. Y decidieron tercerizar esa labor. Sacarla de la AFI, para no volver a cometer esos errores y sobre todo para no dejar los dedos marcados. Y decidieron armar un grupo, reclutar un grupo con uno de los que habían sido funcionarios hasta ese momento de una experiencia terrible que fue la denominada AMBA, que era establecer bases de la AFI en el Gran Buenos Aires. Lo tomaron al comisario Bogoliuk, que había sido el responsable de esa base en Ezeiza y que tenía un jefe que era un señor Pablo Piamonti, y le dijeron, bueno, armá este grupo. Reclutaron, lo metió a De Gastaldi, lo metió a D'Alessio, lo metió a Barreiro y empezaron a hacer las operaciones que antes se hacían desde la estructura oficial por afuera, tercerizaron, como hacen muchos servicios de informaciones en los últimos tiempos. Tuvieron la mala suerte de reclutar, entre otros, a un tipo como D'Alessio. Siempre hay un punto donde se quiebra la impunidad. Y en paralelo actuaban los otros organismos del Estado. Garabano reuniéndose con Fariña para darle el guión de cómo debía declarar en la causa, a cambio de mejorar la situación que él tenía. Recordemos en libertad. Recordemos que Fariña estaba preso cuando llegó Macri. Le dijeron, te lo vamos a sacar de encima al juez Rosansky. Se lo sacaron. Ahí le prometieron también que iban a cambiar al juez Rafecas. Ahí no llegaron. Que lo iban a sacar a Freiler. En esa reunión estaba la defensora de Fariña. Le dijeron, bueno, tenés que presentarte en esta causa, que era la causa famosa del lavado de dinero. Necesitaban transformar eso en un delito precedente más grave para poder enganchar a Cristina, entonces que se transformara en coima de obra pública. Como Fariña no sabía nada de la obra pública, le dijeron, no te preocupes, vos vas a recibir un correo electrónico en donde te vamos a dar la letra. Y efectivamente armaron un correo electrónico con un servidor de Suiza, administrado en Suiza, que es muy difícil penetrar, y le empezaron a pasar a partir del 23 de marzo toda la letra que él tenía que volcar en el expediente sobre la obra pública, mencionando expresamente a Cristina, obra pública en Santa Cruz, que ha sido el delito precedente que después los otros jueces sinvergüenzas usaron en las otras causas, Otesur, los sauces y la propia causa de la obra pública. De esa declaración de Fariña sacaron todos los elementos. Ese fue el rol de Garabano. El rol de Patricia Bullrich, pagarle los 200.000 pesos por mes a Fariña y darle un chalet extraordinario, que tenemos las fotos, donde el tipo vive con una enorme comodidad. La unidad de información financiera también avanza, incluso como querellante, también Laura Alonso, etcétera. Esto en este caso puntual. Yo te puedo relatar cómo hicieron los armados en todos los casos, en absolutamente todos. Es más, vos lees las declaraciones de Fariña, las que le pasaban por correo electrónico, que es lo que hoy la abogada denuncia. La abogada cuenta cómo armaron la reunión con Garabano. La armó un colega tuyo, un periodista,
lo llamó a Garabano y le dijo, tenés que recibir a Fariña porque quiere hacer tal cosa. ¿Cómo no? Vení. A los 2 días que el periodista llamó, porque también acá hay periodistas, mejor dicho, no, periodistas no, eso es darles demasiada categoría. Acá hay operadores políticos disfrazados de periodistas. Bueno, hicieron todo este trayecto, en este caso y en otros casos. Si vos lees la declaración de Fariña, la que guionaron, está repetida después, años después, porque esto estamos hablando en 2016, años después está repetida en los cuadernos o en las fotocopias. Es exactamente igual. Exactamente igual. Es decir, ese guión ya lo tenían en el 2016, pero te digo que es exactamente igual. La intervención de la Cámara de la Construcción, de Wagner, de esto, de otro, de pipi, que es lo que después repiten en los famosos cuadernos que alguien quemó para hacerse un asado. Entonces, por eso te quiero decir que el problema ya no es D'Alessio. No, totalmente. El problema ya no es Stornelli. El problema es que estamos enfrente de una organización política que tiene un responsable que es el presidente de la Nación, que a través de ese gabinete denominado Mesa Judicial es el que ha llevado adelante todo esto. Todo esto también implica tener que remover jueces, por eso la Mesa Judicial dice hay que echar a este, hay que echar al otro. Y termino con esto. Vos fijate si no tenemos razón. Frente a esta denuncia, ¿cómo reaccionó el Poder Judicial? Bueno, el juez Ramos Padilla, como debía ser cualquier juez de la Constitución. ¿Y el fiscal? Ahora te voy a hablar del fiscal. El juez Ramos Padilla reaccionó como debía reaccionar cualquier juez de la Constitución. La Corte Suprema, tímidamente, le dio un respaldo cuando dijo, bueno, te vamos a mandar un auto y 2 o 3 empleados. La Cámara de Mar del Plata lo respaldó. ¿Cómo reaccionó el Parlamento? Lo trajimos a la Comisión de Libertad de Expresión, rompimos el secretismo, que es fundamental para esto, lo llevamos a la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, etcétera. ¿Cómo reaccionó el presidente de la Nación? Dijo, hay que echarlo. Ahora seguimos. Está muy interesante esto, ¿eh? Ya volvemos.